Sí, muchas gracias, como siempre, a todos por estar esta noche compartiendo este espacio, que siempre lo que busca en el fondo es ayudar al desenvolvimiento espiritual o interior del ser humano, que es tan necesario hoy en día, sobre todo para que tratemos de buscar como respuestas al interior que a veces pues son muy amplias, ¿no? Son muy amplias, pero solamente a través del esfuerzo de la vivencia personal se podrán ir encontrando como esas respuestas. Por eso hemos hablado mucho de la importancia de trabajar de una manera operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que aprendamos algo nuevo, ojalá lo pongamos en práctica. Porque si bien la teoría es muy bonita y es muy interesante, pues se puede quedar como muy corta si nosotros no la llevamos a la práctica. Para el día de hoy, y como parte de ese tema que hemos llamado hasta ahora bucear al interior, que en ese bucear pues también vamos a propiciar ese cambio trascendental en nuestras vidas. Y para ello vamos a trabajar hoy con el tema que se ha llamado reserva y manejo de energías. A veces uno piensa que las energías de las cuales uno dispone no son valiosas, o ni se da cuenta que las tienen. Pero es que en realidad somos seres que vivimos trabajando con un manejo de energías notables en todos los aspectos de la vida. En este momento, en el momento que alguien se está pronunciando, está utilizando una energía de la palabra, por ejemplo. Cuando está mirando, está utilizando la energía de la vista. Cuando está pensando, está utilizando la energía del pensamiento, etcétera. O sea que tenemos multitud de manejos energéticos que son como parte de la naturaleza vital del ser humano. O sea, en nuestro interior hay una gran energía y es la energía esencial, la energía divina. Imagínense lo que es eso. Una energía que nos trasciende por mucho y precisamente la manera de irse acercando y a reconocerla, a encontrarla en cada uno de nosotros es buceando ese interior. Entonces, como seres humanos y como parte de un gran plan que es el plan de evolución universal, que también hemos trabajado en otras épocas, participamos de esa energía universal. Es decir, que somos seres que en todos los momentos de la vida estamos, como decíamos ahorita, moviendo energías que provienen de esa fuente divina, que provienen como de la parte esencial de la existencia. Y por ello, digamos, esa energía es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene la fuerza vital. Y el trabajo de nosotros es tratar de esencialmente, dentro del mismo trabajo de desenvolvimiento, tratar al máximo de mantenerla, no solamente mantenerla bien, ¿sí?, sino también manejarla bien y utilizarla bien. Y para ello es necesario aprender a reservar energía, porque muchas veces lo que hace uno con las energías de las que dispone, muchas veces lo que hace es dilapidarlas, o sea, malgastarlas. Por ejemplo, con pensamientos nocivos, con palabras no adecuadas, con muchas cosas. Y precisamente en la charla de hoy, pues vamos a mirar como muchos de esos aspectos en los cuales se mueve la energía y cómo propiciar un buen manejo de ella. Esto de lo de la energía no es nada nuevo tampoco. El ser humano lo ha reconocido desde épocas antiguas, antiquísimas. Y por eso, digamos que se la ha llamado, en muchas partes se la ha llamado como luz universal, o fuente de la vida. Los hindúes, por ejemplo, la llaman prana. Si uno mira la cultura japonesa, la llaman ki. Los chinos la llaman chi.
Los aztecas le llaman tonali, los egipcios lo llaman ka, etc. Pero en todas, absolutamente todas estas culturas, resaltan la responsabilidad que tenemos como seres humanos en la manera en cómo la debemos utilizar. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos. Y también en todas esas culturas se habla de que esa energía fluye a través de unos centros energéticos, a través de todo nuestro sistema de columna vertebral y la parte coronaria, que se llaman los centros energéticos o chakras. Y son centros que precisamente concentran energía y permiten que pueda ser irradiada esa energía como rayos de energía vital a través de todos los órganos de nuestro cuerpo. Es una maravilla, una cosa súper perfecta. Se habla de pronto en algunas corrientes espirituales que en un viaje a través de sus centros cerebroespinales, porque precisamente hablamos ahora de la parte alta, parte cerebroespinal, que es la columna vertebral, que esa energía recorre toda esa cerebroespinal, y así el alma puede recorrer el camino hacia el infinito. O sea, el alma que nosotros disponemos puede recorrer el camino hacia el infinito, conectarse con toda esa energía. Y que es como el verdadero camino que debe seguir el alma para unirse a Dios. O sea que aún en ese proceso de volver a Dios, estamos trabajando con la parte energética. De ahí la importancia de lo que estamos hablando. Entonces, por esto, desde la óptica de lo espiritual, se nos inculca, generalmente, ¿qué se nos inculca? Pues que tengamos un buen manejo energético, que busquemos no hacerle daño a los otros, que no le afectemos a los demás seres, ya sea la misma humanidad, el planeta, a la planta, a los animales, a nada, absolutamente. Y así es como vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos aprendiendo a través de este aprendizaje y de la ejercitación, y por supuesto a través de un gran esfuerzo a reservar y proyectar nuestra energía en beneficio de todos y de todos. O sea, que de alguna manera le estamos haciendo eco a esa cultura espiritual que nos dice: trabaja bien con las energías, trabaja bien. Nos dice siempre: esas energías se irradian con amor. Lo que estamos manejando nosotros es una energía, digamos, que podríamos considerar desde lo humano, y es una energía inteligente. Y desde lo interior es como la energía divina. Y por ello, aunque también no seamos conscientes o tampoco seamos conscientes, esa energía tiene que ver mucho con la salud de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este momento en que estamos viviendo, estamos hablando casi siempre de este momento, de la situación que estamos viviendo de pandemia. Uno de los grandes trabajos que tenemos que de alguna manera afrontar o enfrentar es el trabajo con el sistema inmunológico. Estamos dependiendo de que aparezca una vacuna. Todos los días nos dicen: no, ya no se puede salir porque se disparó otra vez el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Pero supóngase que este COVID desapareciera, pasado mañana aparece otro virus, o más potente o peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aprender a trabajar con nuestro sistema, o a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y ahí está una parte de los secretos. El buen manejo de la energía nos da un buen reforzamiento del sistema inmunológico. Es decir, nos da salud. Y eso está muy íntimamente ligado con nuestros procesos mentales. Cuando manejamos bien las energías mentales, hay un dicho muy popular que dice que mente sana, cuerpo sano. O sea, es parte de la sabiduría. Por eso también en el campo espiritual es parte de una gran ganancia hacer ese trabajo de reserva de energías.
Entonces, lo que estamos observando es que esas energías están muy ligadas también a la parte de la salud. Generalmente hay personas que tienen esa capacidad de observar la parte energética del ser humano, y a eso lo conocen como el aura. O sea, es una energía inteligente que se puede observar alrededor de cada cuerpo, y esa aura representa como un campo energético que nos rodea a todos los seres sin distinción. Pero en ese aura, estas personas que son capaces de visualizarla pueden darse cuenta de cómo andan nuestras energías, cómo anda nuestra salud, qué partes de nuestro cuerpo no están siendo bien manejadas por los colores, etcétera. Y pueden decirnos sabiamente, mire, trabaje de tal manera, haga esto. Usted se lo observa una aura bastante débil en tal lugar, en tal otro sitio. Entonces empiece a trabajar. También sé que las energías están allí, presentes. Entonces, tarea: mantener en un buen flujo de ese campo energético, porque es una clave, o es clave, para lograr también en el fondo una armonía espiritual, una armonía interior, una armonía o una felicidad también. Acercarse al campo de la verdadera felicidad. Bueno, si vamos a la ciencia, pues también la ciencia ha reconocido de alguna manera que esa energía divina que se expresa desde lo cósmico llega a nuestro corazón y ahí está presente. Tiene muchas expresiones en la parte exterior, en la parte material, que las han diferenciado de múltiples maneras. Entonces se han encontrado energías eléctricas, energías magnéticas, energías, las que unen las dos, electromagnéticas, energías mecánicas, energías caloríficas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la misma ciencia ha reconocido que en parte la energía mueve absolutamente todo. Uno de los grandes trabajadores de esta filosofía de la energía fue Einstein, con su ecuación gigantesca que fue: la energía es igual a masa por velocidad cuadrada. Entonces, todo está relacionado con esa fuerza de energía. No es ajeno tampoco que nosotros, a través de las experiencias del pasado y de las experiencias del presente, nos demos cuenta o podemos observar o corroborar que cuando uno actúa correctamente, se va llenando de unas grandes energías, o sea, llamamos energías positivas. Y cuando uno tiene esas energías positivas, tiene o aumenta esa capacidad de dar amor, que también hemos como reforzado la importancia de dar amor. En cambio, la persona que está totalmente decaída, que no tiene fuerzas, que no está energéticamente bien, una persona que no tiene ánimo de nada, no es capaz a veces ni de moverse. Entonces, cuando hacemos ese trabajo de manejar energías positivas, de actuar para el bien, en el fondo lo que nos estamos uniendo es una ley que expresa que el que da recibe. O sea, nosotros entregamos energías y la vida nos devuelve energías multiplicadas. O sea, lo cósmico también nos da energías permanentemente y nos las multiplica. O sea, en otras palabras, los actos positivos no solo reservan energía, sino que también la multiplican. Imagínense la importancia que tiene el aprender a amar. Porque cuando nosotros amamos, ¿por qué amamos? Porque queremos dar lo mejor de nosotros para bien, del bien común. Entonces, cuando estamos en esa actitud, en esa manera de proceder, empezamos a admirar absolutamente toda la existencia. O sea, admiramos la belleza de la naturaleza, las creaciones del universo, admiramos todo lo que está implicado en el contexto humano. Cuando nosotros tomamos conciencia de todas esas manifestaciones, pues cada vez nos sentimos más llamados a trabajar de una manera permanente en lo que detectamos
que pueda afectar nuestra mente o nuestras emociones, porque ahí hay una gran parte de energía que se pierde, se desgasta. Entonces, esa es la parte de la condición humana. A veces uno puede observar que unas personas expresan con sus vidas energías más amables, y uno puede realmente concluir que en el fondo son personas que tienen un buen manejo o reservan energías. Entonces, aprendamos a trabajar más conscientemente con la energía de que disponemos. Cuando nosotros aprendamos a hacer un buen manejo o a resaltar la importancia, el papel de ese buen manejo de energías en el discernimiento espiritual, vamos a apreciar mucho más profundamente esa labor. O sea, vamos a sentir que es necesario continuar con esta tarea. ¿Qué es lo que hay en el interior de cada uno de nosotros? Unos grandes poderes. Entonces, ahí hay unos grandes poderes. Grandes poderes que a veces, por ser inconscientes, no las manejamos correctamente. Y por supuesto, como no somos conscientes o ignoramos esa parte, en el fondo lo que generamos es un gran dolor en los demás seres, o sea, en los seres que nos rodean. Los que están más cerquita de nosotros generalmente son los que sufren con ese manejo inadecuado de energías. ¿Somos culpables? No creo que seamos culpables. Simplemente que no nos han enseñado a reconocer que hay unas fuerzas energéticas que uno siempre maneja en las acciones, que siempre uno maneja fuerzas energéticas en los pensamientos, que uno generalmente maneja fuerzas energéticas en los sentimientos, y que cuando esas energías no son bien ubicadas, siempre van a producir dolor. Alguna vez leía un libro que llamaba Las formas del pensamiento, justamente. Ellos lo que trataban de representar era que cuando uno tenía un pensamiento positivo, hacían figuras. Lo representaban por medio de figuras. Entonces, por ejemplo, presentaban a una persona que tenía un pensamiento de ira, en un momento dado, y la lanzaba contra otra persona. Lanzaba una respuesta iracunda hacia otra persona. En ese momentico, la figura que dibujaban era una figura fantasmagórica, pero horrible, terrible. Y veían cómo esa figura se iba creciendo, y alcanzaba a la otra persona y era como si la estuviera destrozando. Bueno, uno en ese momentico, cuando veía ese libro, decía, uy, ¿cómo es esto? Pero yo creo que no está tan lejos de la realidad. ¿Cuánto daño hacemos y de qué manera hacemos ese daño? No somos conscientes. Esas formas del pensamiento, por lo menos en esas figuras, lo motivaban a uno a cuidarse en su forma de pensar. ¿Cuántas veces estamos cansados y uno no sabe por qué está cansado? ¿Qué me pasa que estoy cansado? Entonces, lo primero que uno hace es voy a tratar de descansar. O a veces uno está sediento, muy sediento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, lógicamente va a tratar de ir a consumir o de tomar agua. Pero no nos detenemos a tratar de estudiar la causa que muy posiblemente esté ligada a esa situación. O sea que hay una deficiencia de energía que está sucediéndome. Y por eso aparecen las otras fallas orgánicas. Entonces, generalmente lo que hacemos es correr a buscar soluciones externas, pero generalmente no nos detenemos a pensar en dónde es que yo estoy desgastando energía.
Imagínense, yo me levanto pensando todo el día que hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal. Pues al final, lógico que lo que está trayendo es una energía en ese nivel. Y cuando termina el día, pues tuvo un día terrible. No, es que yo soy muy de malas. No, no es de malas, simplemente que así como maneja energías positivas y atrae lo positivo, también maneja energías en otro nivel y atrae lo mismo. Entonces por eso nos sentimos súper agotados. Muchas personas se sienten súper agotadas cada día. Yo no sé por qué todos los días estoy agotadísimo. Bueno, había que meditar, había que reflexionar por qué es que estoy terminando el día agotado, cansadísimo. Quizá porque no somos conscientes, como les decía, del manejo de reserva de energías. Entonces, cuando comenzamos a hacer un uso sabio de esa energía, nos empezamos a preguntar en qué otro nivel puede estar mi deficiencia orgánica. Y ahí me voy a dar cuenta que hay unas fuentes energéticas que no estoy utilizando bien. Entonces a veces puede decir, no, pero hombre, yo estoy muy fatigado. Mire a ver qué pasa. Puede significar que se ha desperdiciado demasiada energía en el día. Pero la razón puede estar en otra parte. Pero hay un ejercicio muy interesante en estas facetas en que nos sentimos un poquito desgastados energéticamente. Es que podemos salir inmediatamente a un espacio al aire libre, salir a la naturaleza, y comenzar a inhalar. Mientras inhalamos, nuestro estómago se expande. Cuando exhalamos profundamente, nuestro estómago se vuelve hacia abajo. ¿Sí? Y ojalá lo podamos hacer durante 10 o 15 minutos. Y eso nos va a ayudar a recuperar mucha parte energética. Son ejercicios. Solo que es muy difícil que a través de la razón uno pueda decir, ¿cómo así que a través de ese ejercicio yo puedo recuperar mis energías? Pues la única manera que lo puede comprobar es hacerlo. 10 o 15 minutos. Tome aire profundamente y luego lo bota lentamente, también profundamente. Otro ejercicio que también hemos recomendado, que es supremamente importante, si nos sentimos bajos de energía, sentémonos un ratico a hacer una reflexión, hacer una oración, hacer una meditación, por ejemplo. Lo podemos hacer en cualquier momento y eso nos va a ayudar bastante. Bueno, son ejercicios simples, pero que nos pueden ayudar porque es que no sabemos cómo estamos o qué nos está pasando en determinado momento en que nos sentimos de pronto agotados. Nos sentimos hasta físicamente mal, estoy como mareado, ¿qué me está pasando? Y eso tiene mucha que relación a veces, no digo que siempre, pero sí tiene mucha relación con el manejo de las energías. A veces nos sentimos también agotados por otras razones, es que hay personas que no duermen, ya están tan cargados de ocupaciones que prácticamente no aprovechan ese espacio tan importante que es el descansar en la noche, dormir lo suficiente. Lo recomendado en promedio, no es para todos igual, es que ojalá uno pueda dormir entre 6 o 7 horas. Es un tiempo apropiado para poder sentir que recupera energía, se siente mejor. Hay personas que a veces no duermen ni 2 ni 3 horas. O están desvelados toda la noche
no pueden dormir por muchas razones y también tiene poder. En el fondo son causas energéticas. Hay algo que está pasando en el campo de las energías, en el manejo de las energías. En fin, si nosotros sabemos que contamos con una fuente permanente de energías, porque es una fuente que afortunadamente lo divino en su gran amor, en el amor universal que existe en lo divino hacia nosotros, todos los días nos dotan de energías. Hagan de cuenta un vehículo ¿qué hace? Pues él se maneja en base a una batería. La batería es una energía que le da el vehículo. Pero esa energía del vehículo tiene que ser recargada. ¿A través de qué? De un, ¿cómo se llama? El nombre. Un Alternador. Alternador, exactamente. Entonces el alternador le da la posibilidad de volverse a recargar y él se está recargando permanentemente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La divinidad nos da tanta energía cada día, pero también nosotros tenemos que tener la sabiduría de irlo recargando. Y recargar es reservar y utilizar o manejar bien esas energías. Por eso no en vano nos dicen, aprendamos a manejar las emociones, por ejemplo la ira y otras tantas. Aprendamos a manejar pensamientos, aprendamos a manejar la palabra, aprendamos a manejar nuestras miradas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en todas ellas hay manejo energético. Entonces, con esos aprendizajes que son interiores, que están ligados a lo que no conocemos, a lo que no sabemos, vamos reconociendo poco a poco que la fuente grande de nuestra existencia, la que nos da energía y nos irradia permanentemente, es la divinidad. O sea que si nosotros sin esa fuerza divina, por eso en todas las culturas se habla de que la fuerza divina reside en todas partes, pero en nosotros, que somos los seres que estamos trabajando en nuestro interior, esa energía divina reside en nuestro corazón. Tarea. Entonces, uso sabio de esa energía. Y tratemos de realizar y de aprender a hacer cualquier acto con el mayor amor que podamos. Cualquier acto. Pongámosle el mayor amor que podamos tener. Sabemos que la mente influye sobre el cuerpo. O sea, una simple emoción inmediatamente nos pasa, que nos acelerar el pulso. El estado de estrés que está hoy en día tan disparado, aumentan esa presión sanguínea, aumentan las enfermedades. Entonces ese cuerpo está influyendo sobre la parte mental, mente sana, cuerpo sano. Cuando nuestra energía física es baja, tendemos a deprimirnos, por ejemplo. Hay mucha depresión hoy en día. Si no tenemos ese buen aspecto, nos sentimos mal con nosotros mismos, precisamente todo eso. Bueno, entonces, todas estas cosas es muy importante hablarlas porque a veces ni esas cositas las tenemos en cuenta. O sea, cuando tenemos un cuerpo enfermo, pues también reconocemos que tenemos un instrumento que es temporario, lo tenemos que cuidar. Es tan importante mantenernos sanos. Bueno, tratemos ahora sí de incursionar un poquito en la importancia de esa reserva de energías. Vamos a profundizar un poquito. Cuando empezamos nosotros a hacer ese trabajo interior, como decíamos, debemos tomar mucha conciencia de la importancia de aprender a reservar nuestras energías en todos los niveles. Hay tres marcos de energía que son muy importantes. Son las energías morales, las energías físicas, las energías intelectuales. Porque allí en esos campos existe un gran desperdicio de energía. ¿Por qué tocamos esos tres campos? Porque en esos tres campos
Si nosotros observamos los grandes problemas que estamos viviendo actualmente o que hemos vivido a través de la historia, nosotros desperdiciamos demasiada energía en el manejo de los campos sexuales, del manejo del dinero y del manejo del poder. Y en eso nos hablan todas las filosofías espirituales. La Iglesia, por ejemplo, católica, habla de el demonio, el mundo y la carne, pero es exactamente lo mismo. Sexo, dinero y poder. Por ahí se nos cae la estantería. Los grandes problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, aún en nuestra sociedad cercana, están presentándose por todos esos factores: sexo, dinero y poder. Entonces hablemos de algunas energías o algunas reservas que son importantes. Yo diría que hay una gran, quizás la que más importancia le dan todas las tradiciones espirituales, es a la energía, la reserva de energía sexual. Claro, eso en un momento dado se consideró como un tabú, no podíamos hablar de ese tema, ¿no? ¿Qué es eso? Es como un pecado. No sé por qué razón, porque en el fondo todos participamos de esa posibilidad de manejar una energía sexual. Pero la tradición espiritual considera que allí, en ese centro sexual, que algunos lo llaman como la parte del Kundalini, descansa el gran poder que es la manifestación de la vida y que se expresa a través de funciones de reproducción. Entonces, imagínense lo que implica eso. Nosotros, gracias a ese poder sexual, hoy en día estamos aquí presentes. Gracias a la unión de dos seres, en un momento dado pudimos tomar una forma, y es a través de una energía que desarrollaron en ese momento y posibilitaron el que hoy estemos aquí presentes. Pero si uno se examina muy bien, por un lado, no sabe de manejo de energías sexuales, no sabe. O sea, nunca nos han enseñado, como eso era tabú. Ahorita medio enseñan, pero no sabemos de qué manera enseñan. No dice de qué manera están enseñando. ¿Será la más apropiada? No juzgo, ¿eh? Pero son energías que, si uno logra guardarlas con sabiduría, ayudan a vitalizar y a renovar el cuerpo. Y no solamente eso, revitalizan y renuevan el cuerpo, sino que también ayudan a la mente a estar más equilibrado. Por ejemplo, en la tradición hindú se dice que la divinidad ha colocado su asiento en el plexo sacro del cuerpo humano y que allí, en ese centro, reside la fuerza universal. Es como si estuviera ahí dormidita en forma de una serpiente enroscada, que es el símbolo del bien y del mal. Cuando uno escucha la historia de Cleopatra, es muy interesante, es interesante estudiar esa historia de Cleopatra, lo de la famosa serpiente. Entonces, como hay ignorancia, ¿qué hacemos? Un mal uso de la energía sexual. O sea, somos totalmente ignorantes que las hormonas sexuales, si las manejamos bien, vierten en nuestra sangre bienestar y felicidad. Entonces, si realmente uno conociera todo eso, las verdaderas y grandes funciones sexuales, pues se cuidaría mucho. Se cuidaría de tal manera que trata de no afectar la calidad de la parte reproductiva, por lo menos. Pero ¿cuántos de los seres humanos manejamos esa parte equilibradamente? Por eso decimos, no es para juzgar a nadie, ni a nada. Gente que muchas veces notamos personas muy cercanas que hacen ese uso indebido en todos los niveles. Es muy normal a veces
ver esas infidelidades ocultas por buscar placeres a nivel sexual. Son placeres sin sentido que afectan precisamente la relación de pareja, o sea, afectan energéticamente la relación de pareja. Entonces, sería muy interesante que uno pudiera aprender a transmutar esa fuerza de energía sexual. Sería muy interesante. Entonces, por eso, no en vano los antiguos instructores espirituales le decían a los discípulos que era muy importante tener una abstinencia absoluta, por ejemplo. Y no en vano también muchas personas que se dedicaron al trabajo espiritual se dedicaron al celibato de una manera voluntaria, porque sabían de lo precioso que se mueve allí, de toda la fuerza vital que se mueve. Podría ser muy interesante que cuando uno tiene una pareja, pues uno pueda hablar abiertamente de este tema, pero hablar con sinceridad, sin ocultar nada, tener toda la altura, para que en algún momento, si es que vamos a buscar un nuevo hijo, utilicemos esa función reproductora como un acto sagrado donde de pronto nos conectamos y le pedimos a lo divino que descienda un alma que le ayude al planeta. Eso también lo podemos hacer. Entonces, hoy en día, por lo menos se recomienda que uno logre transmutar esas energías hablando con su pareja, por ejemplo, decir, hagamos un periodo concertado de abstinencia. Se habla de que más o menos 40 días de abstinencia es una fuerza descomunal en la relación de pareja. Pero eso a veces no es muy fácil. Es muy fácil. Pero si se llegan a acuerdos y se hace ese tipo de abstinencia, vaya a ver la ganancia que se va a tener en esa relación. Hay un cambio de relación impresionante en todos los niveles. O sea, hay un poder ahí. Hay un poder que hay que reconocerlo y hay que trabajar. Es un verbo de creación, digamos así. El verbo creador es la reproducción. Y por ese verbo creador, que fue gigantesco, se reprodujeron todos los sistemas cósmicos. Imagínense usted todo lo que es. Bueno, eso es un primer campo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay otro campo que, de lo que hablamos ahorita, es el tema de la palabra. La palabra es un tesoro. Bueno, en algunas épocas de la humanidad se consideraba la palabra como sagrada. Entonces, que cuando uno daba la palabra en algo, esa es una palabra que uno podía confiar 100% en lo que la otra persona le estaba expresando. Sin embargo, hoy en día, prácticamente esa palabra ha perdido un valor muy grande. Es decir, hemos llegado a una inconsciencia a veces muy fuerte y no sabemos de qué forma o de qué manera estamos desperdiciando energía a través del habla permanentemente, hablando de cualquier manera, juzgando, interpretando, señalando, siendo muy a veces negativos a través de esa palabra. También en eso trabajaron mucho los iniciados, los templos iniciáticos antiguos. Por ejemplo, los egipcios prácticamente le imponían a uno o al discípulo un silencio completamente riguroso por un tiempo. Se recuerda, por ejemplo, en los tiempos de Apolonio de Tiana, que se imponía a los aspirantes inquebrantable silencio durante los 5 primeros años que empezaban a hacer su trabajo. Entonces, si usted quiere hacer un trabajo espiritual, tiene que hacer un silencio de 5 años seguidos.
para poder hacer ese trabajo algo más efectivo en el futuro. Hoy en día hay una orden que se llama los religiosos trapenses, que observan la ley del silencio durante toda una vida. O sea, si se metió a esa parte de esa comunidad trapense, tiene que hacer silencio toda la vida. Para no ir muy lejos, Cristo hace 2000 años, hace bastante, realmente decía que en el silencio que había que manejar era muy importante que uno tuviera solamente las palabras sí, sí, no, no. Eso le llevaría a hacer un buen manejo de la palabra y a reservar energías. Claro, muchas veces uno habla más de la cuenta, o sea, más de lo debido. No sabe expresarse a través de la palabra. Y por eso es muy importante en la actualidad aprender a expresar de una manera muy clara y concisa las ideas que uno tiene que expresar en un momento dado. Ser muy claro y muy conciso. Mire, esto y esto. Pero hay personas que le dan vueltas a una parte tan amplia que uno al final dice, bueno, ¿qué me quiso decir? Gastó energías en una gran cantidad de palabras que al final la persona que está al frente no le entendió. Por eso es tan importante aprenderlo a hacer claro y conciso. Esto es tan así el otro me entiende y yo no me gasté tampoco. Y por otro lado, pues siempre tratemos al máximo de aprender a manejar palabras constructivas. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien. No es que esté diciendo mentiras, simplemente estoy bien. Porque en el fondo puede ser que tenga un dolor, pero lo estoy manejando. O sea, estoy bien manejando el dolor. Pero yo estoy bien. Y muchas otras cosas. O sea, veamos lo positivo de la experiencia, no lo negativo de la experiencia. Recuerdo que una vez un profesor en una clase nos preguntaba, a través de la palabra dijéramos, de 10 sumas que había en un tablero, ¿cuántas? ¿Qué veía ahí? No decía más. Había 10 sumas. ¿Qué ve usted ahí? Profesor, pues yo veo una mala. ¿Y usted? Él se quedaba mirando a todo el mundo y decía, pues sí, profesor, una mala. ¿Y usted? Una mala. Pasó por todo el salón. Una mala, constante. Y nos dijo, ¿sí ven ustedes cómo es el manejo de la palabra? Ninguno de ustedes fue capaz de decirme que hay 9 buenas. Y era lo más relevante. Entonces, a través de la palabra también estamos viendo lo que no funciona. Tratemos de ver lo que sí funciona. Seamos positivos. Claro, a veces tenemos que expresar algo porque hay necesidad de hacerlo, por supuesto. Pero hagámoslo conciso, claro y preciso. Es muy importante. Entonces, manejemos palabras constructivas. Es otra parte de la reserva de energías. Hablemos poco. Yo creo que a veces le dicen, no, es que ¿por qué vos tan callado? Porque en el fondo de pronto tiene una filosofía de hablar solamente en el momento que es necesario hablar. Recordaba a un político en muy amigo en una alcaldía, que él generalmente decía, este alcalde es muy callado, pero siempre hablaba de último. Y cuando él decía algo era, pero súper preciso. O sea, se conectaba a través de la palabra, el estar atento
para decir lo que tenía que decir con la sabiduría. O sea, lo que estaba demostrando es que la palabra es fuente de construcción de algo positivo, de construir un mundo mejor, de una mejor alternativa en una solución de un problema, etc. Entonces, silenciosamente, aunque uno no se dé cuenta, cada vez que habla bien, va silenciando de a poquito las respuestas que antes daba de una manera no adecuada. Y eso es ganancia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un momento de rabia, iracundo, emotivo, lanzamos un juicio apresurado, lanzamos una murmuración, o porque veo algo inmediatamente, aunque no me importe, lanzo una mentira? ¿Qué hace allí uno? Se está cargando de una energía nada agradable. O sea, me estoy dañando intensamente. Por eso en otra charla que hablábamos de las oraciones, de la importancia de la oración, es tan importante esa oración vocalizada. Cuando no decimos la fuerza de la palabra, un mantra, una frase, un pronunciar el nombre divino a través de los latidos del corazón, eso tiene una fuerza impresionante. Eso es palabra bien hecha. Pasemos a otro campo, que es la vista. ¿Cuántas formas de gasto de energías a través de la vista? Porque a través de los ojos continuamente dejo escapar unas energías numerosas, mirando lo que no debo, ¿sí? Poniéndole cuidado a muchas cosas que no tienen sentido. Entonces, tarea, ejercitación que puede uno hacer durante el día, estar atento en dónde está colocando su mirada y sobre todo con qué intención la está colocando. Porque uno no sabe a dónde va a desembocar todo eso. Recuerdo un ejemplo que tiene mucho que ver con los dos niveles, la vista y la parte sexual. Un día hablando con una persona conocida me decía, es que mi esposo me viola. Yo no entendía, yo decía, pero tu esposo te viola. ¿Cómo así? Sí, mi esposo me viola. ¿Por qué? Porque él no me respeta nunca. Él quiere tener sexo todos los días del mes. No importa el estado que yo me encuentre físicamente. Que para mí, cuando yo no deseo hacerlo, muchas veces que pasa eso, yo me siento violada. O sea, ella lo ha aceptado. Entonces llegó un momento en que ella no pudo aguantar más eso y le digo con franqueza, me dijo, yo francamente me siento violado. Le digo, ¿por qué? Es que vos no me respetas. Y entonces él se puso a meditar, se puso a reflexionar más bien sobre eso. Y dice que en un momento dado dijo, yo no me aguanto, yo todos los días quiero tener sexy. Y no me importa. Entonces fue a buscar un especialista, decirle, mire, yo necesito saber. Él le preguntó, bueno, ¿y usted qué hace? Por ejemplo, empecemos a mirar, ¿qué hace usted cuando sale de la casa? ¿Cómo se relaciona con los seres que están al frente? Dice que en ese momento él comienza a caer en cuenta de que la mirada todo el tiempo estaba sobre las mujeres. O sea, él miraba a las mujeres de arriba hacia abajo, completicas, y se imaginaba que en todas ellas tenía una relación.
sea, tenía un problema. Claro, como él no era capaz, o más bien tenía cierta fidelidad en el sentido de no irse con otra persona, aunque a través de la mirada estaba siendo infiel, pienso yo. Claro, cuando no se recargaba de unas energías de tipo sexual, pero que lo abrazaban, así como esa que vimos ahora de la mente. Y por supuesto, cuando llegaba a la casa, lo único que él quería era descargar eso. ¿A quién la descargaba? ¿En quién la descargaba? En su esposa. Entonces, mírense ahí los dos niveles. Trabajo de la mirada, trabajo a nivel sexual. Entonces hay un ejercicio que es muy interesante que uno puede aprender a ubicar de una manera más constructiva la mirada. Y es precisamente algo que tiene que ver con lo que acabamos de ver como el ejemplo. Es tratar de recordar todas las noches que antes de ir al sueño, que trate uno de recordar la cantidad de momentos en que no ubicó uno la mirada constructivamente. Eso me va a ayudar poco a poco a ir acostumbrando a que mi mirada no salte continuamente de un lado para otro. Que no se detenga sí, si no se detenga a mirar lo que no le conviene. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la mirada estoy perdiendo fuerzas espirituales. Estoy perdiendo también fuerzas físicas. Y en el fondo, aunque no me dé cuenta, me está afectando la vista también. Porque decíamos que aún los órganos se ven afectados. Entonces, como no hemos sabido manejar esa parte visual, posiblemente hoy en día nuestra visión también puede estar afectada. Entonces, hay muchas cosas que por desconocimiento, por ignorancia, por falta de educación, nosotros no sabemos. Y es tan importante, tan importante. Entonces, habituémonos a toda esta serie de reservas de energía. Porque por lo menos la mirada, en este caso que estamos hablando de ella, la vamos a concentrar siempre en nuestro interior, en el corazón. O sea, nuestra mirada es una mirada interior también, que se va al corazón. Cuando hacemos la meditación, decimos, tratemos de imaginarnos que estamos en nuestro corazón. Y visualmente uno también se puede imaginar que está en el corazón. Que tiene esa mirada allí. Esa mirada tranquila, serena, apaciguada, para poder aprender a manejar esa reserva de energía. Quizá cuando nosotros vamos aprendiendo a manejar esa reserva de energías visuales, vamos a aprender a mirar rápidamente cualquier situación y vamos a escudriñar casi de golpe lo que existe ahí. O sea, vamos a ser tan observadores como cuando éramos niñitos. Era un niñito. Niñito le ve a usted una pulga en un rincón. Abuelo, mira la pulga que hay allá. ¿Y a qué hora la vio? Bueno, porque ese chico todavía tiene una gran capacidad energética. Nosotros la perdimos a través del tiempo. Entonces, si la vamos recuperando, vamos a ser más observadores en muchas situaciones que pasan desapercibidas. Uno piensa que la realidad es esta, pero no, de pronto aquí alrededor hay muchas cosas que no vemos, porque nuestra vista no está acostumbrada sino a mirar a otro nivel. Por ejemplo, una muy fácil, o no muy fácil, no, es bastante habitual que uno pueda decir de alguien qué mirada tan linda que tiene, ¿no? Pero ¿por qué puedo decir qué mirada tan linda que tiene? Porque seguramente esa persona se ha acostumbrado a manejar esas energías visuales de una manera muy notable, muy armoniosa. Y le veo entonces esa mirada que reluce, que es brillante,
es como si fueran rayos de sol que salen. ¿Cuántas miradas vemos así? Uno dice, qué persona, qué mirada que tiene. Tengo por seguro que esa persona tiene un buen manejo visual de energías. Otro tipo de energías son, por ejemplo, al principio hablábamos un poco de eso, de los pensamientos. ¿Cuántas energías se dilapiden a través de los pensamientos? Multitud en el día y ya no me doy cuenta. Entonces estamos contemplando, digamos, miradas, palabras, oídos, y de pronto podríamos decir también los pensamientos, porque ahí los pensamientos lo que hacen es generar acciones determinadas que pueden ocasionar el desgaste energético en algo que no se debe manejar o como se debe manejar. Cuando yo le lanzo, hablábamos la vez pasada de conectar mente-corazón, yo manejo mente-corazón, la conecto con la fuerza del amor, que tengo mis pensamientos positivos, como la energía que irradia desde ahí es una energía amorosa, como la acción que resulta de todo ese trabajo es amoroso, es lindo. Entonces no somos muy conscientes que cuando yo me distraigo en pensamientos nocivos, pensando mal, por ejemplo, ahorita del gobierno, de la sociedad, de los corruptos, pensando del manejo del COVID, ¿qué cosa no puedo manejar? Pensar. Esa multitud de pensamientos egoístas que voy irradiando a millones y sin ser consciente, ahí no me doy cuenta de la cantidad de energías que estoy desperdiciando. Y posiblemente, como decíamos al día, terminamos cansadísimos. ¿Qué nos pasa? Claro, no somos conscientes. Pero hay un ejercicio muy importante en relación con el pensamiento que es, cada vez que tenga usted un pensamiento negativo, inmediatamente cámbielo por uno positivo. Por ejemplo, este muchacho que miraba a las mujeres para todos lados. Cada vez que vea a una mujer, piense que es su madre. Pero por seguro que ya no lo va a mirar de una manera tan desolidada. Pues son pensamientos diferentes. Cámbielo por un pensamiento que le ayude, que sea constructivo. Hagamos ejercicios de detención para ver de qué manera estamos pensando ahorita, cómo estamos hablando, cómo estamos oyendo, cómo estamos mirando. Un ejercicio de detención en un momento dado uno para y dice, a ver, cómo estoy mirando, cómo estoy, ¿qué? ¿Cómo estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy pensando? Todas estas cosas. Son ejercicios supremamente apropiados para un buen manejo de esas energías, ¿Cuántas veces a través del oído escuchamos lo que no debemos escuchar? Inclusive aquellas conversaciones que dicen vamos a hablar de una persona X o Y o Z, todo el mundo se reúne y eso dura horas y horas. Porque alguien decía, es que es tan agradable hablar de los demás. Claro. Entonces no queremos parar. Pero son conversaciones malsanas. Estamos rajando de otras personas. Término colombiano, ¿no? Le pongamos mucha atención sobre todo eso. Es un ejemplo simple, pero podríamos aquí hablar toda la noche de ejemplos de mucha naturaleza. Entonces, hay que reconocerlo, hay una constante pérdida de energías porque no sabemos trabajar con nosotros, o sea, desconocemos nuestro mundo interior, desconocemos toda esta serie de manejos. La tarea de mi óptica es que actuemos urgentemente, que nos pongamos en la tarea de ser transformadores de la energía en campos de amor, en campos de renuncia, porque muchas veces renunciar a mis propios
placeres, a mis propios deseos, a mis propias satisfacciones, en beneficio del bien colectivo. Allí yo quizás voy a ir reconociendo que mi cuerpo es un gran laboratorio. Está continuamente produciendo y transformando energías. Pero en la medida que yo las utilice bien, lo que estamos colaborando también de una manera muy cercana es a realizar esas obras de amor que son tan súper necesarias en el mundo de la actualidad. Un mundo que en muchos niveles se está derrumbando. Por lo menos yo podría pensar cada uno de nosotros, yo no quiero contribuir más a que eso siga pasando. Por lo menos cada uno de nosotros, si hiciera eso, sería fantástico. Sería una cosa extraordinaria. Entonces tomemos esa conciencia de que somos seres de energía, que lo importante es canalizar bien esa energía para que produzca un resultado que esté de acuerdo a los anhelos, a esos anhelos profundos que tenemos todos de construir ese mundo mejor. Entonces, esa es la parte importante, es de no dejarnos atacar por la parte emotiva. Porque en esa parte emotiva, también en la parte emocional, se gastan muchas energías. La tarea es tratar de tener en el interior un cuerpo más, un ser más armonioso, más energético, más sereno. Y eso es transmutar energías. Ese proceso de transmutación, hemos escuchado mucho, transmutemos las energías, es cambiar el nivel. ¿Para dónde va esa energía? Ahora yo la quiero cambiar de rumbo. Es una transmutación, para que no sean energías destructivas, para que no se conviertan en energías que van en detrimento de nuestro ser. Y no solamente de nosotros, yo diría que de todo lo que nos rodea, pues es una afectación. Por ejemplo, si uno llega un momento en que no es capaz de controlar un impulso X, por ejemplo la ira, y la termina lanzando contra otros, allí hay un manejo que uno no desearía. Y al final se puede convertir en un modo tan impredecible que yo no sé hasta dónde voy a llegar. Puedo dañar a otro ser, hacerle un daño tan terrible que después dirá, ¿qué he hecho? Por Dios. O sea, si uno descarga energías así, porque el impulso o la emoción lo desbordó, y hace daño terrible a todo el que esté a su lado. Y a uno mismo. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Entonces, lo importante es orientar esas energías, orientarlas de modo que la fuerza de esos impulsos nos ayude más bien a expandir el estado de conciencia, que nos lleve a una mejor manera de, a través de todas esas energías reservadas, a relacionarnos mucho mejor con el mundo, con las personas, con el medio ambiente, a amarnos de una manera más precisa. Pero esto lo que podríamos decir es que la efectividad del trabajo espiritual depende mucho del manejo y de la reserva de energías. Puede ser al revés, de la reserva y el manejo, como quiera. Pero la efectividad del trabajo espiritual tiene mucho que ver con esa reserva y manejo de energías. Uno no se da cuenta de eso. En general no ve seres muy hermosos que uno dice, si los ve en su vida normal, en lo habitual son personas que uno las ve siempre pensando de la mejor manera. No quiere decir que nunca
vayan a cometer un error, porque eso no es, todavía quizá es bastante complicado, pero el 90 y pico por ciento de sus acciones, pensamientos, de sus actitudes, de su forma de ver la vida, uno se da cuenta que están reservando las energías, las están utilizando de una manera efectiva. Bueno, ya como una síntesis final de todo esto de que hemos hablado el día de hoy, pues pensaría que el gran pedido es tratemos de ordenar nuestra vida. Tratemos de establecer prioridades en el uso de las energías que estamos trabajando. Cada uno va a tener sus miradas, ¿no? Aquí yo tengo que trabajar mucho con la energía mental. El otro puede decir, yo tengo que trabajar mucho con la energía sexual. Esto tiene que decir, yo trabajo mucho tengo que trabajar mucho con la energía de la palabra, etcétera. O sea, cada cual ha de mirar en qué campo normalmente dilapida más energía. En todo lo dilapidamos, pero hay sitios donde uno de pronto pierde más que en otros. Tengamos en nuestra vida momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de estudio, momentos de trabajo, de meditación, de esparcimiento sano. También nos ayuda mucho la naturaleza, el descanso, un buen descanso. Uno puede decir muchas veces, es que yo no tengo tiempo. No necesito tiempo extra. Todos los días podemos contar con espacios si los sabemos trabajar también. Eso también es otro tiempo que reserva energía, manejar bien el tiempo. O sea, ordenar y jerarquizar qué es lo que tiene valor en nuestra vida. En otras palabras, es elegir la dirección que queremos dar a la vida y responder con hechos concretos, con evidencia, no con la teoría que ya me la sé, no. Voy a responder con hechos concretos. Y allí viendo donde me doy cuenta es, caramba, estoy enderezando el rumbo que llevaba, porque me convierto en una persona muy operativa. En otras palabras, si me aboco a todo ese trabajo de trabajo interior, en donde dejo atrás todos esos tiempos de actuar irreflexivamente, de no pensar, de que mi conciencia, quién sabe en qué lugar anda, para no minar las energías, las voy a llevar a otro campo de construcción, de gran reserva. Entonces seguramente estoy haciendo lo que hace el vehículo con el alternador. Estoy recargando de cosas buenas para que el vehículo funcione bien, para que este vehículo funcione bien. Sin amor por la vida, sin amor por la búsqueda de reserva de energías, sin amor por las posibilidades que uno espera que pueda descubrir, porque no sé, sin amor por los seres que están habitando este planeta, sin luz que le pueda dar amparo a las almas que están viviendo esta pandemia, que están desconsoladas, a través de mi energía, les puedo ayudar a salir, a flotar, a encontrar una luz en el camino. Pero si las desgasto, no, o sea, esa luz está apagada. Todos somos pares de luz si nos proponemos. Porque el amor nos nutre, porque el amor nos fomenta nuestra atención, porque el amor fomenta nuestro cuidado, el manejo de las energías, porque el amor a través de esa práctica de ejercicio se va multiplicando, porque el amor es una fuente de perseverancia, que es lo que necesitamos. Hay una enseñanza que dice que el amor nos alienta en la tarea que realizamos en la intimidad de nuestro corazón y de nuestra mente. Fíjense, corazón y mente. Una enseñanza hermosa. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran reserva.
Entonces así es como vamos multiplicando nuestra energía, como vamos potenciando esa capacidad de realización. Y al final podemos decirle a la vida, cuando nos vamos de este planeta, cumplí con las almas, cumplí con el planeta, porque le dejé lo mejor que pude. Esa es la tarea. No ser perfecto, no. No se piensa que tiene que ser perfecto para hacer un trabajo de desarrollo espiritual. No es ser perfecto, es dar lo mejor de sí en cada momento. Si me he muerto lleno de dificultades, de limitaciones, pero cada momento intenté dar lo mejor. Eso es grandioso, súper valioso. Bueno, como siempre, muchas gracias por la escucha, por estar presentes. Pueden habilitar sus micrófonos para que puedan aportar. ¿Qué piensan de esas energías? En el chat tiene unas ¿Preguntas? en el chat, sí. ¿Sí? No, sí. A veces no veo el chat. Bueno, yo le pregunté primerito, señor, ¿cuál es el nombre del libro? El libro que usted dijo en un inicio, ¿cómo se llama? Donde las figuras. No, el nombre no lo recuerdo. Recordaba que es un libro que hablaba de la forma del pensamiento. Pero de que me acuerde pero es como la forma del pensamiento. De las formas del pensamiento. Bueno, en otro, más acá dice Marta Romero, muchas gracias Edgar, como siempre, muy interesante. De Alba Duque, se dice que otra persona nos puede robar nuestra energía. Si es así, ¿cómo se puede dar y cómo nos podemos proteger o cómo nos damos cuenta que alguien nos está quitando energía? Primero, pues yo pienso que sí se puede dar, ¿no? O sea, personas con cargas energéticas muy bajitas, en algún momento se convierten como absorbedores de energía de otros, ¿sí? Entonces, generalmente rodearse de ambientes no adecuados donde se manejan energías muy bajas, mantenerse en esos niveles es muy peligroso. Es como si esas energías, como son muy fuertes, pues de ahí la importancia de tener como una rueda de control súper fuerte, ¿no? Que también la reserva de energías, como hablábamos de los centros energéticos, de los chakras. Hay unos chakras que se fortalecen mucho, que es el plexo sacro, ¿no? Donde pueden ingresar muchas fuerzas que nos enferman, que nos dañan. Pues uno la tiene bien fuerte, puede evitar eso. Pero como normalmente no lo tenemos, generalmente sí podemos ser juguete de otras personas que las tienen bajitas. Entonces, porque manejan, porque no necesariamente tiene que ser bajitas, sino más bien manejan energías no deseadas. Entonces, con eso hay que tener atención y tener mucho cuidado. De alguna manera tratar de protegerse. Pues darse uno cuenta de quién y cómo, yo diría que no es tan fácil, pero sí uno por sus actos los conoceréis, como dicen, ¿no? Entonces, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos evito esos ambientes donde esas personas puedan estar habitando.
Gracias, caballero. También quería como comentar, pues participarles de algo. En estos días hablábamos en la reunión de las reservas de energía y uno de los ejercicios que dijeron que podíamos hacer para la energía, para la reserva de la energía visual, era uno observar mientras iba por la calle o el trayecto que uno estuviera, ya fuera pues de un sitio a otro, mirar ya cuando llegara a la casa o en el examen retrospectivo, cuántos rostros recordaba. Entonces me pareció interesante y me puse a hacer el ejercicio. Y entonces es una manera como de, inclusive uno volverse como más participativo de pronto la situación del otro, ver uno como reflejado en la cara muchas situaciones, como meterse más en el otro y como ser más compasivo. Y entonces me gustó el ejercicio, no recordé muchos rostros a la hora de la verdad porque sí se me olvidaron muchos, pero había unos que sí se le quedaban a uno más marcados. Entonces era una manera como de fijar uno la mirada en algo y no distraerse pues en otras cosas como más banales. Eso era lo que quería comentar. También pienso que cuando uno tiene, a ver, hay facilidad para engancharse con ciertas situaciones de conflicto. Eso roba mucha energía cuando uno permite que eso se vuelva como recurrente, ¿cierto? Como constante. Que por sí a veces hasta en la misma familia, bueno, o así, o en los trabajos, se presentan situaciones en las que uno hay una persona que siempre está ahí como tallando, y entonces uno empieza también a responder y no sé qué. Entonces yo pienso que esa es una forma de quitarle a uno energía, porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, en el trabajo me pasaban cosas así. Uno llegaba a la casa como con la cabeza como que la cabeza se le embotaba, como que pesado, y era muy complicado ir a conciliar el sueño. Entonces ahorita me acordaba de eso, porque eso tiene que ser que, claro, la energía no sé, se vuelve pesada o algo parecido, y esa es como la reacción. Entonces es como detectar ese tipo de situaciones para uno no engancharse, ¿cierto? Gracias. Es muy importante. Voy a acotar algo ahí, que están hablando de las energías negativas. Definitivamente sí hay energías negativas. Y es básicamente por personas que manejan un nivel de espiritualidad muy bajo. Ahora, sin entrar a señalar o a criticar a esas personas porque, porque son así, pues son producto de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero pues hay ese tipo de personas. Entonces, inclusive en ambientes donde se maneja un nivel de espiritualidad muy bueno, y de pronto llega una persona, ¿cierto? Que tiene esa energía muy baja, muy negativa. Lo importante es no entrar en el juego de esa persona. Tratar de no sacar la persona, diría yo, sino tratar de involucrarla y tratar de mejorarla, porque el hecho no se trata de rechazar las personas, ¿cierto? Porque tengan, más bien, si uno puede, desde su punto de vista, en la medida que pueda, coger a esa persona y tratar de que a través del ejemplo, del grupo y todo, involucrarla y que vaya mejorando y se vaya volviendo positiva, eso sería lo ideal. Ahora, si después de un tiempo y eso no se logra, lo mejor es evitar esa persona, porque definitivamente roba energías. Es importante esa interpretación, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, Hugo. Bueno,
¿Qué pasa con las almas pues que no han podido manejar bien esa energía de la que estamos hablando? Pues por diferentes circunstancias. Yo creo que la respuesta que daba Hernán me parece muy importante, ¿no? Si bien, como hablábamos también en la charla, generalmente nosotros no sabemos manejar energías y es porque no nos han enseñado a trabajar con estos niveles. No sabemos de la importancia vital de esa energía. Entonces, cuando uno detecta una persona así, tratar al máximo de orar por ella, de acercarse, ¿sí? Y como de inculcarle otras metodologías. Y uno a veces se asombra de que a través de esas miradas, a veces las personas se van involucrando en otras formas de actuar y de enfrentar la vida. Y es gracias a que uno mismo sea capaz de manejar una energía no de rechazo, sino de acercamiento. Igual lo que decía Hernán, que si hay un momento en donde uno por todos los medios lucha y busca la manera de que esos ambientes cambien y no se puede. Por ejemplo, generalmente uno puede muchas veces caer en esas conversaciones o se enreda en conversaciones que no debe sin intentar modificarlas. Entonces, ¿qué tarea puede hacer uno en ese momento? Veo un grupo de personas hablando mal de algo, de alguien o de una cosa. Pues yo les pongo el tema al revés. Porque no han pensado en esto. Cosas positivas. Lo intenté, de pronto no se pudo. No. Siguieron en la misma tónica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hasta luego. No sigo participando. Porque pues por lo menos lo intenté, pero no vale la pena seguir allí escuchando lo que no debo escuchar. De pronto hasta llenándome de pensamientos también no deseables porque algo escuché con lo cual me identifiqué. Entonces sí, hay que reconocer que hay almas en el mundo y somos almas miles que no sabemos eso. Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Digamos que también, lo que pasa es que nosotros estamos también sujetos a, una cosa es la presencia de las otras personas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es el encuentro con nosotros mismos. De ahí también nos encontramos con un problema y es que nosotros mismos no somos totalmente, si uno lo mirara desde un cierto punto de vista, no es totalmente coherente en el sentido de que muchas veces la razón pelea con el instinto, a veces la razón pelea con las emociones contradicen la intuición. Y en ese sentido, pero ese es nuestro ser, porque nosotros traemos una herencia, un ancestro, un pasado, algo que digamos, las fuerzas instintivas se manifiestan también. Pero también tenemos una fuerza que es la fuerza del desenvolvimiento espiritual, la fuerza del amor, que nosotros le hemos dado espacio para que exista. Entonces, como dicen, la tarea que nosotros tenemos que enfocarnos a hacer es hacer un acto de amor. Y después de ese acto de amor, empeñarnos en hacer el siguiente acto de amor. Porque pelearnos con nosotros mismos no tiene, pues, no tiene sentido. Nuestro ser instintivo existe, nuestro ser racional también existe. Y la inteligencia emocional no siempre la dominamos adecuadamente. Pero el deseo de amar es lo que nos va haciendo que pasito a paso podamos ir cambiando. O sea, yo creo que digamos que uno tiene que tomar también como cierta calma, pues cuando estamos hablando dentro de
con nosotros mismos por la negatividad. La negatividad no solo existe en nosotros, sino que nosotros mismos perdemos energía con nuestra propia negatividad. Entonces, ¿cómo hacemos para romper con nuestra propia negatividad? Pues entonces para eso existe la meditación, para eso está la oración, para eso, digamos que no hacernos lío porque somos seres humanos, porque es que estamos partiendo de ahí, sino que somos seres humanos en desenvolvimiento, en proceso de transformación. Entonces ese proceso implica un pasito de amor, otro pasito de amor, otro pasito, y es como dicen, meter moneditas a la alcancía, metamos moneditas a la alcancía. Yo creo que esa es como la característica, ¿no? Meter moneditas a la alcancía, o sea, corazoncitos, mejor decir, no moneditas, no corazoncitos a la alcancía. Y de esa manera vamos como transformando, porque es que realmente la negatividad no solo existe en el otro, y no solo son los otros los que nos quitan energía, sino nosotros mismos nos robamos energía cuando estamos presos de la mente instintiva o estamos presos de la mente racional. Todas tienen una función, ¿no? Por eso existen. Pero lo importante es que esas cosas funcionen en su equilibrio adecuado. Pero eso, bueno, esa es una tarea que nos toca hacer. Yo creo que eso es la importancia. Bueno, gracias. Recuerde que estas actividades buscan propiciar el desenvolvimiento espiritual e interior del ser humano. Y de alguna manera alguien está interesado, ya sea individualmente o colectivamente, ampliar la manera de trabajar. Pues hay una página que pueden visitar que es www.caf.org, o se pueden comunicar con esos teléfonos que están allí en la pantalla. Cualquiera de esos. Ay, venga, de todos modos quiero agradecerles inmensamente nuevamente por haber hecho presencia el día de hoy. Que la pasen súper este fin de semana.